Vamos a continuar con el Catecismo de Heidelberg, también conocido particularmente por los bautistas reformados como el Catecismo Ortodoxo. Y si recordamos, hermanos, estamos en la sección del Catecismo acerca de los sacramentos y que empezó hablando de cómo es el Espíritu Santo quien obró la fe que nos lleva a la justificación. Y cómo es por medio de los sacramentos que el Espíritu que obró la fe en nosotros para justificación, ahora por medio de los sacramentos, Él confirma y nutre esa misma fe. Y así hemos aprendido, hermanos, que los sacramentos son señales y sellos visibles, santos, instituidos por Dios, para que por su uso la promesa del Evangelio nos sea mejor declarada y sellada. ¿Y cuál es esta promesa del Evangelio? Sino el perdón de los pecados, que Dios nos concede gratuitamente la remisión de pecados y la vida eterna por el único sacrificio de Cristo realizado en la cruz. Así que cuando celebramos las ordenanzas, la cena del Señor, está nuestra fe siendo confirmada, nutrida por el Espíritu Santo por medio de estas ordenanzas. ¿Y qué es esto que nos confirma nuestra fe? Que estas promesas de Cristo, la remisión de pecados, aplica a nuestra vida. Y el día de hoy vamos a comenzar con la cena del Señor. Ya vimos el bautismo en las semanas pasadas y el día de hoy vamos a comenzar con la cena del Señor. Pregunta 75, hermanos. ¿Cómo te recuerda y te asegura la cena del Señor que eres participante del único sacrificio de Cristo realizado en la cruz y de todos sus beneficios? Solamente vamos a leer la primera parte de la respuesta, hermanos. Dice así, todos juntos. De esta manera, Cristo me mandó a mí y a todos los creyentes a comer de este pan partido y a beber de esta copa en memoria de Él, añadiendo las siguientes promesas. Hasta ahí voy a leer, hermanos. Primeramente, lo que este sacramento nos está diciendo, la primera parte de esta respuesta nos dice que la ordenanza, que el sacramento de la cena del Señor es una ordenanza. Cristo nos mandó a mí y a los creyentes a participar de esta, que celebrasen la cena, y después fue transmitido esto a los mismos apóstoles. Los apóstoles enseñaron a las iglesias, como lo vemos en Corintios, cómo Pablo instruye a la iglesia cómo deben celebrar la cena del Señor. Y esto debía ser, debemos obedecerlo y celebrar esta cena perpetuamente hasta que el Señor venga. Ahora, noten, no se celebra la cena simplemente por comer un pedazo de pan y beber en tiempos antiguos, y digo de nuestra iglesia, o como en muchas otras iglesias lo celebran, tomando una pequeña copa de jugo de uva. La cena del Señor, hermanos, se celebra con los elementos que el Señor instituyó, pan y vino. Y escuchen, no nada más son los elementos, sino que unidos a estos elementos que el Señor instituyó y ordenó, unidos a estos se agregan o están unidos las promesas del Señor que el Señor le agregó, como vamos a ver más adelante. Y escuchen, hermanos, esto es importante recordar, los elementos unidos a la palabra de Dios, a las promesas, porque la cena del Señor, hermanos, tiene una función que declara y es un recordatorio de igual forma. Lo hacemos declarando el Evangelio y nosotros mismos recordando el Evangelio. Recuerdan Mateo 26:26, dice el Señor, haced esto en memoria de mí. Y Pablo a los Corintios, ¿qué les dice? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que
cuando celebramos la cena con los elementos unidos a la palabra de Dios, estamos declarando el Evangelio de una forma visible. Lo estamos recordando, pero también lo estamos declarando como iglesia. Dice un comentarista, la muerte del Señor debe ser declarada, anunciada en la cena del Señor, tanto por el ministro de la palabra, quien por la administración de ella instruye al pueblo que el pan partido y el vino derramado son señales de la amarga muerte de Cristo en la cruz y sella los beneficios comprados para nosotros. Pero escuchen, no solamente el ministro anuncia esto, la cruz, por medio de los elementos, sino también aquellos que participan, dice este comentarista, quienes deben considerar sus corazones, quienes declaran y profesan con gratitud que el Señor murió por ellos, para redimirlos de la muerte y hacerlos benditos y felices para siempre. Es decir, hermanos, nosotros al participar de la cena estamos declarando y estamos profesando y creyendo que Cristo murió por nosotros. Y así de nuevo los elementos nos recuerdan estas realidades, el pan partido, el cuerpo de Cristo y la sangre derramada en nuestro lugar. Y estos sirven, hermanos, para confirmar nuestra fe, para nutrirla, ayudarnos, fortalecernos. El Espíritu Santo obra por medio de ellos. Ahora vean las promesas que se le agregan a esta ordenanza, a este sacramento. Dice así, leamos la última parte y las siguientes partes del catecismo. Dice así, añadiendo las siguientes promesas, todos juntos. En primer lugar, que el hecho de que su cuerpo fue ofrecido y partido en la cruz por mí, y de que su sangre fue vertida por mí, es tan cierto como que yo veo con mis propios ojos que el pan del Señor es partido para mí, que la copa me es dada a mí. Hasta ahí voy a leer. Hermanos, aquí lo que el catecismo nos está enseñando y nos está diciendo es que nosotros al ver el pan partido, cuando el ministro parte el pan y tiene la copa en sus manos donde encontramos el vino, y se nos es dado a nosotros y la mesa es preparada para nosotros y nosotros lo vemos con nuestros ojos, nosotros somos apuntados a la realidad de que que el cuerpo de Cristo, el pan, fue partido por nosotros y que su sangre fue vertida por nosotros. Y podemos tener esa seguridad al verlo esto en los elementos. Por eso debemos ver los elementos y así no solamente ver los elementos, sino ser llevados más allá de ellos, a recordar a Cristo. Y vean que esta es una seguridad una vez más. Cuando veamos el pan, el vino, podemos tener esa seguridad que Cristo se nos es dado a nosotros para vida eterna. Al igual que recibimos el pan físico y el vino, podemos tener esa seguridad. Por fe lo creemos. Ahora vean la segunda parte, dice así juntos. En segundo lugar, que el hecho de que Él mismo alimenta y nutre mi alma para vida eterna con su cuerpo crucificado y sangre vertida es tan cierto como que yo recibo el pan y la copa del Señor de las manos del ministro y los saboreo con la boca como señales certeras del cuerpo y la sangre de Cristo. En segundo lugar, dice el catecismo que no solamente con nuestros ojos vemos estas realidades, sino que también el Señor nutre nuestras almas. Tan cierto como yo veo, ya vimos el pan y la copa, pero ahora se nos es dada. Y es tan cierto como nosotros comemos un alimento y nutrimos el cuerpo físico,
y lo saboreamos y trae bienestar a nuestro cuerpo físico. De esa misma forma, hermanos, y diría superior, cuando nosotros recibimos el pan, bebemos la copa, nuestras almas están siendo nutridas. Y escuchen, es Cristo mismo, dice aquí el catecismo, es Cristo mismo por medio del Espíritu Santo quien alimenta y nutre nuestra alma. Cuando saboreamos estos alimentos y recordamos todas las promesas del Evangelio, es Cristo mismo por su Espíritu que alimenta tu vida, hermano. Y esto lo sabemos por la fe. Y hermanos, esta es una alimentación, como dice, Cristo alimenta nuestra vida, nuestra alma, la nutre, y esto significa que Cristo nos está fortaleciendo, está confirmando nuestra fe, nos está animando a que caminemos la vida cristiana como Él nos llamó a vivirla. Para esto son los alimentos, para eso es la confirmación de nuestra fe, para que vivamos vidas de santidad. Cristo nos alimenta, y estoy hablando espiritualmente, pero lo vemos en los sacramentos, en la cena del Señor, Cristo alimentando nuestra alma. Y así que, hermanos, una vez más, Cristo, al fortalecer nuestra fe por medio de estos, nos anima a vivir en santidad delante del Señor y en obediencia a todo lo que Él nos ha llamado. Así que espero, hermanos, que veamos la gran importancia de la cena del Señor, que es la ordenanza que generalmente se practica más dentro de la iglesia local. Que lo veamos no solamente como un aspecto religioso, algo que simplemente hacemos, sino que cada vez que lo hagamos recordemos estas grandes verdades. Cristo está nutriendo nuestra alma. Y esto nos apunta a esta realidad. Ahora vean la segunda pregunta, hermanos, y esta la vamos a ver un poco más rápido. Pregunta 76. Entonces, ¿qué es comer el cuerpo crucificado de Cristo y beber su sangre derramada? Antes de leer la respuesta, esta pregunta no está directamente relacionada con la cena, sino que es más una pregunta que podría surgir en relación a la cena del Señor. Porque sabemos que en la Escritura Jesús dijo: quien no come su carne y quien no bebe su sangre no tiene vida eterna. Así que podría haber algún tipo de confusión o algún tipo de pregunta: ¿qué significa comer su carne y beber su sangre? En Juan 6 es donde encontramos este pasaje. Juan 6, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que sabemos, hermanos, de este pasaje es que Cristo está confrontando la incredulidad de los judíos. Así que simplemente el comer la carne y beber la sangre de Cristo significa creer en Él, creer en su persona y en su obra para vida eterna. Vean la primera parte de la respuesta, es lo que dice. No es solo, todos juntos, no es solo abrazar con un corazón creyente todos los sufrimientos y la muerte de Cristo y obtener así el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Se dieron cuenta? Hasta ahí, hermanos. Perdón. Ahí vemos esto. No es solo abrazar con un corazón creyente el comer la carne y beber la sangre. Es creer en Él. Y en la cena venimos recordando esto, en la cena del Señor, que ya hemos bebido su sangre y comido su carne. Es decir, que ya hemos creído en Él. Y en la cena recordamos esa verdad, que ya estamos en Él, que ya hemos profesado fe en Él. Ahora sí leamos la siguiente parte. Sino que además de eso, es unirse más y más a su santo cuerpo por el Espíritu Santo, que habita tanto en Cristo como en nosotros.
de modo que aunque Cristo esté en el cielo y nosotros en la tierra, seamos hueso de sus huesos y carne de su carne, vivificados y gobernados por siempre por un espíritu, así como los miembros de un mismo cuerpo son gobernados por un alma. No solamente es haber creído en Cristo, el haber comido su carne y bebido su sangre, es decir, creer en Él, sino que esta realidad, hermanos, el haber creído en Él, nos recuerda que estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, somos miembros de Cristo. En Juan 6:56, en el mismo contexto, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así que, hermanos, el haber creído en Cristo y la cena del Señor por extensión nos recuerda que estamos unidos a Cristo. Y esta unión es por el Espíritu Santo, que nos unió a Cristo, y somos recordados y fortalecidos en nuestra unión con Él cuando meditamos en esta verdad. Y aunque Él esté en el cielo y nosotros aquí en la tierra, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, somos uno con Él, miembros de su cuerpo y, como dice el catecismo, hueso de sus huesos y carne de su carne. Y así, hermanos, por el mismo Espíritu de Cristo somos gobernados, vivificados a una vida nueva, miembros de la cabeza, quien es Cristo, gobernados por Él. Ahora vean cómo Pablo lo aplica esta verdad. En 1 Corintios 6:15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y la idea es esta, hermanos, que estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, cuando hemos creído en Él, hemos bebido su sangre, hemos comido su carne por la fe, nos recuerda que Él es nuestra cabeza y que somos gobernados por Él, y Él nos nutre y bendice. Vean la última pregunta conmigo y simplemente vamos a leer la respuesta. ¿Dónde ha prometido Cristo que Él alimentará y nutrirá a los creyentes con su cuerpo y su sangre, tan ciertamente como ellos comen de aquel pan partido y beben de aquella copa? Todos juntos, en la institución de la cena, que se expresa de esta manera. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. El santo apóstol Pablo repite esta promesa al decir: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros, como somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.